invitado de ser partícipe de Expansión 2025. Hemos oído mucho en México de esta conferencia que ha impactado la vida no solamente de los que aquí participan físicamente, sino de todo aquel que se puede conectar con la conferencia. Ha podido empoderar la visión y expandir su mente, porque creo que eso es lo que tenemos como parte del propósito de la conferencia, es que nuestra mente se expanda para que podamos entender lo que Dios nos quiere revelar y poder extender su reino y su nombre en todo sitio posible de este país. Y honro la vida de su paternidad, Pastor Daniel Baldi, quien tengo el honor y el privilegio de conocerlo desde el 2008. Quiero que se siente unos minutos, quiero dar unas palabras. Tuve la oportunidad de conocer al Pastor Daniel en Bogotá, Colombia. Estábamos conviviendo y ese mismo instante, ese mismo día de la conexión, recuerdo muy bien que fue a su maleta o a su valija de ropa y me obsequió la playera de Argentina. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Playera que estuvo conmigo por 10 años hasta que mi hermano menor me dijo: quiero que me regales esa playera, me gusta muchísimo. Y le dije: es un regalo especial y lo que se te regala no se regala. Pero como es mi hermano de sangre, le dijo: quiero compartir contigo esta bendición. Amén. Y años más tarde, gracias a Dios por las redes, pudimos seguir el ministerio hasta que este marzo 2025 estábamos en Pomona, California, y tuve el honor ya no solo de conocer al Pastor Baldi, sino también al Pastor Lucas. Y ahí pasamos un tiempo agradable y hicimos una conexión. Y por la gracia, la misericordia, la voluntad de Dios, estamos hoy aquí con ustedes. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gracias por la recepción, por recogerme el joven discípulo Lucas que me recogió. Me acompaña mi esposa, amén, me acompañan también 2 discípulas de México. Llegamos ayer en la tarde, después de un largo viaje de 8 horas y media. Llegamos y empezamos a disfrutar de todo lo hermoso, lo bueno que nos ofrece este país. Es la segunda vez que estoy aquí en Argentina. Estuve en el 2018 y en 2019 también, amén, en un lapso de 6 meses. Y siempre que tengo la oportunidad de testificar de lo que yo viví aquí, puedo decir que la experiencia, o una de las experiencias más grandes espiritualmente, la viví en el país de Argentina. Amén. Así que ustedes son de mucha bendición para muchos alrededor del mundo. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo. Pastor Lucas, ¿cuánto tiempo tengo para la sesión? 40 minutos. Ok. Vamos a aprovechar el tiempo. Quiero que vayamos a la Escritura. Voy a darles 2 textos. Entendemos a lo que venimos. Venimos a aprender. Venimos a ser capacitados. Quiero que leamos Juan 14, verso 15, y después Jeremías, el capítulo 3, el verso 15. Normalmente leemos un pasaje del Antiguo Testamento para conectarlo con el Nuevo Testamento. Llevamos esa secuencia, llevamos esa conexión de lo antiguo con lo nuevo. En esta ocasión quiero hacerlo diferente. Para poder entender el mensaje, la primera parte, quiero hacerlo diferente. Vamos primero a leer un texto del Nuevo Testamento, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y está en Juan, el capítulo 14, verso 15. Les voy a dar el título de la enseñanza del día de hoy, que entiendo que van a ser en 2 partes.
Quiero que diga conmigo la revelación de la paternidad apostólica en Cristo Jesús. Un poco larga, un poco extensa, pero sé que el pueblo argentino es un pueblo que retiene. Y yo sé que van a retener lo más posible de esta enseñanza. Y usted va a salir diciendo: no solo soy privilegiado por ser bautizado en el nombre de Jesús, el único nombre que salva. No solo soy privilegiado por conocer misterios del reino revelados a nosotros, que a otros no se les ha revelado, como la doctrina de la unicidad, la santidad y muchas otras cosas que se nos ha revelado. No solo somos privilegiados por tener el conocimiento de las estrategias que funcionan para expandir, para extender el reino de Dios, sino que hoy se nos va a revelar que Dios nos ha dado una cobertura espiritual. Amén. Que quizás distinguíamos solo con una faceta, pero hoy la vamos a distinguir en la revelación completa. Es más, usted va a resumir esa palabra, esa expresión de seguridad, de confianza en esta revelación que Dios nos va a dar de la siguiente manera: no somos huérfanos. Cuando dice gloria a Dios, aleluya. Y dice la palabra de Dios, el Evangelio según San Juan. Para mí, el Evangelio de Juan es el Evangelio de la paternidad. No hay otro evangelista en el Nuevo Testamento que hable tanto de la paternidad como Juan. Juan, el que se distingue como el discípulo amado. Amén. Dice la palabra de Dios, Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Hay mucha revelación en este pasaje en torno al tema de la paternidad. Jesús puntualiza, enfatiza y deja una paz en el corazón de sus discípulos: no los dejaré huérfanos. Lo que Jesús estaba diciendo es lo siguiente: no los voy a dejar sin cobertura. No me van a tener físicamente, pero yo voy a estar con ustedes para siempre. Amén. Ahora, cuando nosotros usamos la expresión para siempre, es en el tiempo nuestro. Porque una cosa es eterno y otra cosa es para siempre. Para siempre los años que tú vivas. Amén. La eternidad sabemos que la vamos a tener por herencia. O sea que mientras estén vivos, la Biblia dice 70 hasta 80 años lo más robusto. Mientras estén vivos, ustedes van a tener una cobertura para siempre. Aquí hay hermanas que van a vivir sus 95, 100 años. Hay mucha longevidad en Argentina. Es más, algo que yo valoro, aprecio y admiro de este país es que en este país no hay gordos, solo gente saludable. Hay larga vida en Argentina, larga vida para los argentinos. Y mientras usted y yo vivamos, hay una promesa. Jesús hizo una promesa: no los voy a dejar huérfanos. Ustedes van a tener una cobertura para siempre. Aleluya. La iglesia, ríos de agua viva en Lugano, puede ponerse en pie y decirle al mundo: no estamos en orfandad. Tenemos paternidad, tenemos cobertura espiritual. Vamos a hablar al Señor. Yo, el que está a tu lado, no soy huérfano. Y es muy probable que alguien, en lo que se trata de lo biológico, lo físico, lo natural,
no haya conocido a su padre, o fue abandonado por su padre, o se le adelantó su padre. Y para la sociedad usted está en orfandad, usted está desprotegida, usted no tiene amparo, usted no tiene protección. Eso es para la sociedad, pero delante de los ojos de Dios, usted tiene una identidad, usted tiene carácter, usted es exitoso, usted es exitosa, usted va a lograr mucho más que su propia familia que no conoce a Dios. ¿Sabe por qué? Es muy probable que no tenga su padre biológico, pero Dios es su papá. Y usted tiene una paternidad apostólica en Cristo Jesús y es su pastor. ¡Alabe a Dios en esta noche! No solo vamos a crecer por el sistema celular, no solo vamos a crecer porque entendemos el discipulado, sino porque somos hijos de Dios y somos hijos en una misión. No somos huérfanos. Habrá alguien que siente el Espíritu Santo de esta noche. Ya estoy enseñando. Me deja pendiente, por favor, el texto de Jeremías que les mandé hace un momento. Yo sé que hay un equipo de trabajo de logística aquí en Ríos de Agua Viva. Jeremías 3:15 me lo deja pendiente para tocarlo en un momento. Pero, iglesia, cada vez que Dios nos va a promover a un nivel de gloria mayor que el que estamos viviendo, a un crecimiento mayor que el que estamos experimentando, Dios nos revela algo nuevo. Necesitamos entender que el crecimiento no solo es numérico. Estamos acostumbrados a ver el crecimiento con números. Y ustedes tienen los números. Son una iglesia en crecimiento. Tienen el secreto para crecer como iglesia. Si usted ha transicionado de lo tradicional a ser una iglesia del Espíritu, es decir, una iglesia que está por las casas, que tiene estilo de vida, esa iglesia ha transicionado y está lista para ser una mega iglesia en la Argentina. Y yo sé que de eso van a hablar mañana, pasado, y se ha hablado en los últimos días. Aquí hay un discipulado fuerte, hay servicio, hay obediencia, hay disposición, hay disponibilidad. Están todos los principios para poder sostener el crecimiento que Dios ha dado y seguirá dando a la iglesia de Ríos de Agua Viva. Y cada vez que Él nos va a promover a un nivel de gloria más grande, a un crecimiento mayor, lo que Dios hace es expandir nuestro entendimiento. Expande nuestro entendimiento. ¿Y de qué manera lo expande? Lo expande con una revelación. Y la iglesia no solo crece numéricamente, la iglesia crece también en madurez. Y muchas veces el crecimiento que no se quiere es el crecimiento de la madurez, porque en ese crecimiento se sufre, se sacude, decimos en México. Ese crecimiento es el que hace fundamento, es el que consolida, es el que trae firmeza, pero muchas veces ese crecimiento en madurez duele, nos confronta, nos incomoda, nos lleva a caminar la segunda milla. Pero necesitamos los dos crecimientos, el numérico y el crecimiento en la madurez. Y es cuando Dios nos revela algo que nos presiona, nos empuja, nos promueve a madurar. Y cuando hay una revelación, entonces viene la transformación. Porque toda revelación que Dios da nos transforma, nos muda. Yo creo que en Expansión 2025 viene esa promoción de transformación. Vamos a ser mudados, transformados, y estaremos listos para cerrar el año con más crecimiento y para comenzar el 26 con aún mayor crecimiento. Quiero que repita conmigo: cuando Dios me va a expandir la mente, me va a revelar algo, porque es tan grande la revelación que no cabe en una mente
pequeña. ¿Sabe por qué muchos se han hecho a un lado? Se han quedado en el camino. Porque sus mentes quedaron pequeñas, no pudieron entender la revelación celular. No entendieron la revelación del discipulado. Mire, yo no los conozco a todos, es mi primer vez estando aquí en Ríos de Agua Viva. Conozco muy poco a su pastor, conozco muy poco a Lucas, pero estoy seguro que se ha perdido y se ha ido mucha gente en todos los procesos de transformación. Cuando comenzaron a hacer una iglesia celular, cuando comenzaron a adoptar el discipulado, ahora que Dios va a revelar la paternidad, hay mucha gente que se va a ir, hay mucha gente que no lo va a soportar. Y qué bueno que no son los que están aquí. Le voy a decir, es más, hay gente que no va a estar en la expansión en el 2025 porque su mente no se expandió. Tienen mente pequeña y no se puede recibir una revelación grande en una mente que no se expande. Porque la gloria de Dios se desagrade. Me preocupa la iglesia del nombre, porque hay misterios que Dios quiere revelar, pero no los revela porque la mente está limitada. La mente se tiene que expandir. Y cuando Dios pone una revelación de una mente expandida, su reino se extiende. Viene un mayor crecimiento. Por eso Pablo dice: no os conforméis a este siglo. No se conformen a este siglo, sino que ustedes vivan la experiencia de la renovación de vuestro entendimiento, para que experimenten una transformación verdadera y comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, perfecta y agradable. ¿Sabe cuál es la buena voluntad de Dios para Buenos Aires? Que aquí en Lugano haya una mega iglesia. ¿Sabe cuál es la buena voluntad de Dios? Que estos jóvenes promuevan el último avivamiento en la Argentina. Pero para eso hay que ser transformados por medio de la renovación, por medio de la expansión de vuestro entendimiento. Pues cada vez que Dios va a revelar algo, porque la iglesia está lista para esa revelación. Y cuando nuestra mente se expande, Padre, revela lo que tengas que revelar. Y Dios saca de sus tesoros y nos entrega una perla, porque la vamos a entender, la vamos a recibir, la vamos a valorar y la vamos a ejecutar. Pero cuando tu mente no se expande, Dios dice: no es el tiempo que yo te entregue esa revelación, pero yo sé que ustedes están en la sazón del tiempo, están en el punto del tiempo. Yo sé que todo lo que han vivido, lo que han experimentado, el diablo lo usó para destruirla, pero Dios dijo: no será destrucción de Ríos de Agua Viva, será para que la mente se expanda, para que el entendimiento se expanda, para que el entendimiento se renueve. Y cuando eso sucede, los cielos se abren y la revelación se desata. Gloria a Dios por la revelación. No hay iglesia que ha experimentado eso. Mi mente se expande, Dios me revela. Por eso, ustedes han sufrido esos procesos de transformación. Ustedes saben que ya no son los mismos. Fueron tradicionales, pero ya no son tradicionales. Conservamos los valores, los principios, el fundamento, porque eso no va a cambiar. La doctrina sigue siendo la misma, el fundamento sigue siendo el mismo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Sabemos que Jesucristo es la piedra misma del ángulo. Eso no va a cambiar, eso es inconmovible, eso está ahí para siempre. Pero las estrategias sí han cambiado, los métodos sí han cambiado, y gloria a Dios que en la Argentina ya hay una iglesia que expandió su mente, ya hay una iglesia que está
Y mire, una de las cosas que Dios está revelando, pero solo una mente que se expande puede recibir, es la paternidad. Se lo habíamos escuchado a otros movimientos y criticábamos, acusábamos y señalábamos a los que no tienen la verdad. Y nosotros con la verdad no queremos recibir la paternidad, pero andamos con actitudes de orfandad, pensamientos de orfandad, sin identidad, sin visión, sin dirección, sin cobertura espiritual, como hijos pródigos, otros como huérfanos, o otros como la misma Biblia señala, como bastardos rechazando la cobertura espiritual que Dios te está dando a través de tu pastor. Pero esto no lo puedes enseñar en una iglesia donde su mente es pequeña. Esto no lo puedes compartir con un pastor que tiene la mente pequeña. Pero cuando la iglesia ha expandido la mente, cuando el pastor expande la mente, Dios dice: voy a revelarte algo que estaba faltando, como el eslabón de la cadena para el crecimiento que voy a desatar. Y ahora se viene, aleluya, se viene algo grande, aún mayor de lo que hemos visto. Gracias, discípulos y paternidad. Cuando Jesús le dice a sus discípulos las últimas palabras acerca de que Él no estaría, Él dijo que el Espíritu de verdad, Él hablaba del Espíritu Santo, y sabemos que el Espíritu Santo es Jesús. Amén. Y sabemos que el Espíritu Santo es el que se movía sobre la faz de las aguas, en la creación es Dios mismo. Y no discutimos esa parte. Dios es Padre en la creación, Hijo en la redención y Espíritu Santo en la regeneración. Su nombre es Jesús. Jesús es la manifestación temporal de Dios Padre para la humanidad. Dios se hizo Hijo, el Creador se hizo criatura para darnos a nosotros la salvación. Pero Jesús no solamente vino a vivir 33 años y medio, a formar discípulos y luego ir a la cruz del Calvario y derramar su sangre por todos los pecados de la humanidad. Eso es grande, eso nadie más lo puede, ni lo podrá hacer, ni lo pudo hacer. Él es el único Cordero, es el único sustituto, eso no cambia. Pero Él no solamente vino a darnos eso grande, Él también vino a darnos una cobertura de paternidad. Él vino a ser Padre para nosotros, pero también nos vino a enseñar a cómo ser hijos para Dios. Pero también nos vino a enseñar la importancia de la cobertura espiritual, la importancia de ser padre para los que estás discipulando. Y es que Jesús, dentro de lo biológico, no tuvo hijos, nunca se casó, pero Él fue un padre para sus discípulos. En aquel tiempo había muchos maestros y había muchos discípulos, pero ninguno tenía la relación que Jesús tenía con sus discípulos. Todos eran maestros de escuela, maestros de púlpito, maestros de podium, maestros de sinagoga, maestros de estudios, maestros de la ley. Pero Jesús, más que un maestro, fue un padre para sus seguidores. Los corrigió cuando los tenía que corregir, los reprendió cuando los tenía que reprender, los confrontó cuando los tenía que confrontar, los alimentó cuando los tenía que alimentar, los empoderó cuando los tenía que empoderar, y se multiplicó en ellos. ¿Me estás siguiendo? Y cuando Jesús sabía que su tiempo estaba cercano, dijo palabras claves que hoy necesitamos entender. Y fueron las siguientes: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. Amén. Porque mora en vosotros. Amén. Y estará en vosotros. Amén. Les dijo, va a estar con ustedes para siempre. O sea, el hecho de que ustedes ya no me vayan a ver físicamente no significa que van a andar solos. Ustedes van a recordar cada una de mis enseñanzas. Ustedes van a hacer las cosas como vieron que yo las haga. Ustedes van a hablar como yo hablé. Ustedes van a actuar como yo actué. Ustedes van a hacer y van a marcar la diferencia. Ustedes van a continuar un legado. Ustedes van a heredar mi espíritu.
Jesús se fue revelando a sus discípulos en 4 etapas. Y usted puede leer la Escritura con tiempo, puede dedicarse a analizar y estudiar esto. Primero, siguieron a Jesús como un maestro. Pero después Jesús los llamó a ser servidores de Él. Juan 12:26 les dijo: si alguno me sigue, sirva. Y donde yo estuviera, ahí estará mi servidor. Y si me sirviere, mi Padre le honrará. Poquito más tarde, cuando la relación ya era más estrecha, les dijo: ya no les voy a llamar siervos, sino que les voy a llamar amigos. Para el resto de los maestros, sus discípulos siempre fueron esos, discípulos. Una cosa es paternalismo y otra cosa es paternidad. Paternalismo es enseñorearse de la gente y que la gente mantenga su nivel y que la gente no crezca. Pero un padre hace crecer al hijo. Un padre siempre inspira al crecimiento del hijo. Un padre expande la mente del hijo. ¿Sabe por qué usted aplaude? Porque usted conoce a su pastor. ¿Sabe por qué usted aplaude? Porque su pastor hace eso con usted. Siempre le dice: tú puedes. Siempre le quiere eso más. ¡Ay, Dios, por eso esta noche! Lo que el gobierno quiere establecer es paternalismo, un señorío total y tener en sujeción al pueblo. Eso es lo que se confunde entre paternidad y paternalismo. Pero la iglesia Ríos de Agua Viva no tiene paternalismo. Hay una autoridad espiritual, sí. Hay un hombre de Dios, sí. Hay un líder, sí. Hay un pastor conforme al corazón de Dios, claro que sí. Pero en el corazón de él no hay paternalismo. En el corazón de él hay paternidad. Por eso muchos de ustedes han crecido. Hay gente aquí que predica y antes te daba vergüenza hablar en público. Hay gente aquí que sirve y antes se sentía inferior por levantar una silla, porque el orgullo y el ego se apoderaron de sus emociones. ¿Sabes por qué has crecido? Por la gracia de Dios y por la paternidad que te inspira, que te empuja y te promueve a un crecimiento. ¿Usted ha crecido? Porque es una hija. ¿Usted cree que le han dado la oportunidad de desarrollarse? ¿Ha descubierto talentos en esta iglesia? Claro, porque usted es un hijo y porque tiene una paternidad. Lo que pasa es que como hemos tenido malas experiencias en casa de padres que se enseñorearon de nosotros y nunca nos inspiraron, no creemos en la paternidad apostólica en Cristo Jesús que está revelando. Jesús llevó a sus discípulos de menos a más. Los siguieron como un maestro. Es más, los primeros 2 discípulos Jesús no los bautizó. Los bautizó Juan el Bautista, Andrés y Juan. Juan los señala: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Lo oyeron hablar 2 de sus discípulos y siguieron a Jesús. Jesús estaba solo. Cuando Jesús voltea, les pregunta: ¿qué buscan? Y ellos dijeron: queremos saber dónde mora Rabí, que traducido es maestro. Y Jesús les dijo: en Galilea. Mire, Jesús los tiene primero como discípulos, como seguidores. Es más, en una ocasión, teniendo ya los 12, les dijo: no me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí a ustedes. Ustedes ahora me ven como padre, pero yo desde antes que ustedes me reciban como padre, yo los recibí como hijos. Y esto es lo que sucede en la iglesia. ¿Sabes por qué el pastor te habla como te habla? Porque aunque tú no lo has recibido a él como una paternidad, cuando él te vio entrar, te recibió como un hijo a ti. ¿Sabe por qué el pastor cree en ti? Porque aunque tú solo lo ves solamente como pastor, pero no lo recibes como una paternidad en Cristo para ti, él desde que vio tu potencial dijo: le voy a dar una oportunidad a este muchacho, aunque no crean en él, porque él ya te había recibido como hijo.
la mamá se tomaba cierta autoridad. Por ejemplo, la madre de Jabes, su mamá le llamó dolor a uno de los hijos de Jacob, el último. Le pusieron Benoni porque la mamá estaba sufriendo de ese nacimiento, pero el padre dijo: tú te vas a llamar Benjamín porque vas a ser el hijo de mi brazo derecho. ¿Qué pasó? ¿Qué tiene que ver eso con Jesús? Bueno, dos discípulos de Juan comenzaron a seguir a Jesús. Jesús les dijo: vengan y vean. Se quedaron con él. Al día siguiente, cuando terminó esa reunión donde Jesús moraba, al salir de la casa de Jesús, Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo a Simón: hemos encontrado al Mesías, que traducido es el Cristo. Mire, revelación. Siguieron al maestro y encontraron al Mesías. Y cuando le trajeron a Simón, ven acá, hijo, ven acá, camina. Cuando le trajeron a Simón, Jesús lo mira y como todo padre, Jesús es el Padre eterno. Acuérdense de la profecía. Hijo nos es dado, ¿verdad? Pero también es consejero, es Dios fuerte, es admirable, es Padre eterno. Mira, aquel muchacho de 30 años, Jesús, el que no tenía esposa, el que no tenía hijos, cuando le trajeron a Simón, le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, pero vas a ser llamado Cefa. Voy a cambiarte de nombre cuando yo encuentre en ti el hijo que quiero llamar. Dios esta noche. Y cambiarle el nombre a un hijo es cambiarle su destino, es cambiarle su naturaleza. A los hijos de Zebedeo, él los apodó el Boanerges, hijos del trueno. Pero pastor, explíqueme eso porque no lo entiendo. Mire, lo que le voy a decir está de 10, hermano. La paternidad en Cristo Jesús, cuando tiene entendimiento que más que dar sermones, prédicas y enseñanzas, es una relación con tu vida, y que tu vida depende completamente de la dirección que te da. Quizás te siga llamando María, Felipe, Juan, Lucas, pero con la profecía que declara sobre ti, con las enseñanzas, la confrontación y la disciplina que pone sobre ti, está cambiando tu destino y está cambiando tu naturaleza. Porque qué diferencia hay de Simón, hijo de Jonás, caña sacudida por el viento, a ser llamado una piedra Cefas. Hay mucha diferencia. Y para que llegue ese proceso, las veces que Jesús confrontó a Simón, muy probable que algunos de nosotros no soportemos. Apártate de mí, Satanás. Y otra cosa, si quizás no está escrita, pero me imagino que por el temperamento de Jesús confrontaba fuertemente. Me han pedido para zarandearte por Satanás. Y oraste por mí para que no te vas a zarandear, pero yo voy a orar que tu fe no falle. Y cuando termine el zarandeo, vuelve y confirma a mis hermanos. Conecto con esto. Jesús lleva a sus discípulos no como un maestro lleva a sus seguidores, sino como un padre lleva a sus hijos, basado en una relación más que en una enseñanza. ¿Me está siguiendo? Usted tiene que valorar, además de las enseñanzas que recibe, la relación que su pastor quiere tener con usted. Y muchas veces no la tiene directa con usted por el crecimiento de la iglesia, pero a través de la gente que él manda se está relacionando con vos. Entonces Jesús, de seguidores a siervos. Y eso es muchas veces difícil de entender. ¿Cómo que un hijo lo voy a poner a ser un servidor? Bueno, en el proceso de Jesús, a los hijos se les forma poniéndolos a servir. Lo que pasa es que en la actualidad nosotros educamos y criamos hijos, decimos en México, espero que no sea una palabra mala, flojos, perezosos.
Porque no queremos que ellos vivan lo que nosotros vivimos. Y a nosotros nos formaron con trabajo. Y queremos que los hijos tengan todo fácil y todo gratis. Por eso crecen y son malcriados y maleducados y groseros, indisciplinados, impuntuales. Y se los traen al pastor para que el pastor los forme todo lo que nosotros nos deformamos a ellos. Dice el gringo, that's true. Es verdad. Pero mire el proceso de Jesús. Ya que me quieren seguir, pues ahora me van a servir. Pues eso es señorío, no, depende cómo tú lo veas. Porque el servicio de ellos iba a tener una recompensa. Jesús le dijo, mi Padre los va a honrar. Y cuando él necesitaba un pollino, mandó a sus discípulos a desatarlo. Mire esto. Cuando él necesitaba pagar un impuesto, mandó a Pedro a sacar el pez y a pagar por él y a pagar por Jesús. Para preparar la mesa, la última, mandó a sus discípulos y diga, siga a un hombre raro de donde entre, díganle al anfitrión que me prepare la mesa porque voy a tener una cena con los discípulos. Que me tengan siempre lista la barca. A veces como padres no actuamos así por nuestros hijos, pero una paternidad correcta trabaja y se mueve de esa manera. Le exige al hijo porque quiere que el hijo sea disciplinado, sea servicial. Pero también quiere que el hijo aprenda a ver el servicio no como algo discriminatorio, algo bajo, sino como algo grande. Porque muchas veces Jesús dijo, el mayor en el reino es el que sirve. Y le voy a decir, yo siento la presencia de Dios. Hay dos mentalidades para servir en el reino. ¿Sirves como esclavo o sirves como hijo? Y la Biblia dice que el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí se queda. Hay gente que sirve, no tiene complejos, no se siente menos, porque es un hijo en la visión. Pero hay otros que sirven y dicen todo yo. ¿Por qué no pueden a la mujer? Que lo haga ella, que lo haga él. A mí no me van a tratar como un servidor, ¿no? El hijo que sirve de un alto no en poder servir a sus hermanos. Entonces Jesús los lleva de seguidores a servidores. Si alguno me sirve, sígame, donde yo esté, ahí estará mi servidor. Muchos limitan su servicio únicamente a las cuatro paredes, pero el que puede reconocer a su paternidad puede servirlo en donde lo encuentra y donde lo vea y donde lo acompañe. Número 3, los lleva a un nivel de relación más estrecho porque les dice, ya no los voy a llamar siervos, pero no significa que el que no te llame siervo no sirvas. Porque hay gente que una vez que le cambian el título dejan de servir. Y es que el servicio se ve en todos los niveles. Pero mira la madurez de ellos. Mira que su mente se expandió y le dice, ya no te voy a llamar siervo, te voy a llamar amigo. Porque lo que te voy a revelar no se lo puedo revelar a alguien con una mente pequeña. Porque el siervo no conoce lo que hace su Señor. Y el último nivel, ¿cuál es el capítulo 21? Cuando Jesús se les aparece así y les dice, hijitos, tenéis algo de comer. Los llamó hijos. Y mire que los llama hijos haciéndoles valorar el alimento. ¿Me está siguiendo? Cuando Jesús los llama hijos, en Juan 21, los llama cuando tenían barca, tenían redes, tenían experiencia, eran 7 pescadores, pero no habían pescado nada, porque no tenían dirección y no tenían nada para comer. Y cuando Jesús les pregunta, hey, ¿tenéis algo de comer? Ellos dijeron no. Cuando uno tiene paternidad, puedes tener el carro, puedes tener el edificio, puedes tener las herramientas y la experiencia, pero si no tienes la voz que te alimenta y la palabra que te da dirección, vas a fracasar. Pero puede ser que no tengas mucho, hijo, pero si tienes paternidad, cuando Él habla,
tú obedeces. Cuando Él te dirige, te mueves con seguridad. Y cuando Jesús se les presenta, les dice, ¿tenéis algo de comer? Y ellos dijeron, no. Y les dijo, a la derecha. Y cuando tiraron las redes, encerraron 153 peces. Y cuando vieron esa pesca, dijeron, es el Señor. Pedro se siguió, se echó a nadar. Y los demás discípulos venían arrastrando la barca de los peces. Y cuando llegaron a la orilla, Jesús tenía pan y tenía pescado. Él lo estaba pidiendo para que Él coma. Él les estaba preguntando a ellos que querían ser huérfanos, ¿ya comieron? Porque si no han comido, yo aquí estoy para alimentarlos. Pastor, ¿por qué nos pone este mensaje como una introducción? Porque quiero que entiendas que los niveles en los que Dios nos está llevando en ríos de agua viva son niveles conforme al proceso de nuestra madurez y su perfecta voluntad. Y en cada nivel te ha expandido la mente para que tú recibas lo que Dios quiere desatar en ti este fin de semana. Y el texto que dejé para el final es una profecía, porque muchos están en el ministerio pastoreando, pero muy pocos están pastoreando con corazón de padre, es decir, dando paternidad. Y la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y la profecía de Isaías, de Jeremías, es la siguiente: y os daré pastores según mi corazón. ¿De qué corazón? ¿Cuál es el corazón de Dios, Lucas? Él es papá. Desde el principio Él mostró ser un padre, el Padre eterno, el Padre por excelencia. Y cuando promete y profetiza en Jeremías, Él dice, les voy a dar pastores conforme a mi corazón. Y en los tiempos de Jesús había muchísimos maestros, pero el único que tenía el corazón de padre era Jesús. ¿Y qué hace un padre? ¿Qué hace un pastor con corazón de padre? Recibe a muchos que están en orfandad. Porque huérfanos no solamente son aquellos que no tienen papá en la vida secular, sino aquellos que aún están en una iglesia y no tienen cobertura espiritual, porque no tienen alimento, no tienen dirección, no tienen formación, no tienen disciplina, no tienen identidad. Les dije, los primeros dos discípulos, Jesús no los bautizó. Los bautizó Juan, pero Juan entendía que solamente él podía bautizarlos en agua, pero aquel que estaba señalando los iba a llevar a un nivel mayor, a un nivel más grande. No los podía dejar sin dirección, pero no les podía dar más que lo que les dio. Por eso les dijo, he aquí el que les va a dar lo que yo no pude darles, síganlo a él, vayan detrás de él. Y Jesús le dio a sus discípulos lo que Juan no les dio. Juan los evangelizó, Juan los bautizó, pero Jesús les dio paternidad. Yo sé que ya se me fue el tiempo, pero mire, y os daré pastores según mi corazón. Muchos miran la humanidad de su pastor y por ver su humanidad no pueden ver su corazón. Y es lo que el enemigo ha querido, que nuestras perspectivas sean solamente en su naturaleza humana. Pero cuando tú puedes ver el corazón de tu pastor, tú no solamente vas a ver un buen maestro, un buen hombre, sino un Padre en Cristo para ti. ¿Y qué hacen los hombres conforme al corazón de Dios como Padre? Diga, apacienta. ¿Saben lo que significa apacentar? Dar de comer en la boca. ¿Sabes en qué momento biológicamente el hijo se liga con el papá? Porque es la mamá la que la carga por 9 meses. Pero en qué momento hay un vínculo en el padre con el hijo, aunque hay semilla.
Cuando el padre sienta al niño en sus brazos y le da de comer en la boca. Y cuando el niño va creciendo y ve que el que trae el alimento a la casa es papá. Por eso hay un dicho allá afuera que dice: padre no es el que engendra muchas veces, sino que el que cría, educa y forma. Porque el huérfano dice: él es el que me da de comer, él se preocupa para que yo coma. ¿Quién es el que alimenta tu vida? No es mi pastor. Sí, pero ¿a quién usa para darte una palabra los domingos? ¿Pero por qué predicas como el pastor Marín? ¿Por qué tienes una identidad de ríos de agua viva en Lugano? ¿Quién te ha formado el carácter? ¿Quién te ha disciplinado? ¿Quién se ha atrevido a decirte no está bien lo que haces? Pero también ¿quién te ha abrazado y te ha dado el abrazo que no tuviste allá afuera? ¿Quién te ha presentado? Diga ciencia. ¿Saben qué es ciencia? Es revelación. Hoy en día conozco hombres que dirigen, que tienen cada ocurrencia, pastoreando con ocurrencia, pero muy pocos pastoreando con revelación. Una paternidad pastorea con ciencia. Hay revelación en sus labios, hay revelación en su consejo. Mucha gente aquí valora la paternidad de su pastor, no solo porque alguien lo distingue, él es una paternidad, sino porque el consejo que te dio, ningún psicólogo en este planeta te lo pudo haber dado. Ningún educador te lo pudo haber dado. Muchas veces vemos que el pastor la hace de arquitecto, la hace de ingeniero, la hace de abogado, la hace de muchas cosas. Y dice: ¿de dónde saca el pastor estas facetas de su vida? De la ciencia, el don para dar una dirección sabia, inteligencia. Pero mire esto, verso siguiente. Diga conmigo, verso siguiente. No puede haber crecimiento y multiplicación sin paternidad. Ustedes pueden llegar a un punto de crecimiento porque gente atrae gente, porque juntar gente podemos juntar gente, pero el crecimiento que Dios da y la multiplicación tiene que tener una cobertura de paternidad. Y aquí está, verso siguiente: con ciencia y con inteligencia, y acontecerá que cuando se multiplique y crezca. ¿No le emociona esto? ¿Se han dado cuenta en qué nivel vamos a entrar en ríos